Info 24, la actualidad que nos mueve. La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Veníamos hablando con Daniel Olesker del presupuesto en salud pública y ahora vamos a estar conversando con el doctor Andrés Toriani, diputado electo por el Frente Amplio en Rivera. Toriani fue director del Hospital Departamental justamente de Rivera entre 2012 y 2017, fecha en que las autoridades del Poder Ejecutivo lo separaron del cargo. Toriani afirmó en ese momento que esa separación obedeció a que primaron los intereses del sector privado sobre la salud pública y ahora anuncia que encabezará un proyecto de salud binacional para la frontera Rivera-Livramento. En una nota concedida recientemente para La Diaria, Toriani afirmó que se va a encontrar una solución jurídica que permita que me haga cargo de toda la gestión del proyecto de salud renovada y más ambiciosa que la que ya tuvimos entre 2012 y 2017, que desarrolle inmediatamente el Hospital Binacional o la estructura de salud binacional. Tenemos, decía, la gran oportunidad de coincidencia del comienzo del gobierno de Orsi con los segundos 2 años del gobierno de Lula. Esas conversaciones ya están avanzadas, tenemos una cantidad de articulaciones para desarrollar el acuerdo ejecutivo binacional que no requiere ningún proceso largo desde el punto de vista jurídico, porque ya existen las normas básicas que lo permiten para que se realicen las inversiones a través del Sistema Único de Salud brasileño y del FONASA uruguayo por medio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, y crear un gran polo de desarrollo de salud binacional de frontera. Doctor Andrés Toriani, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este tramo de Info 24. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿cuál es la sensación que tiene de haber sido electo en estos momentos como diputado por Rivera, luego de toda esa situación que debió vivir allí, que asumo debe haber sido, por decirlo de alguna manera, muy molesto, ¿no? Bueno, por un lado es una satisfacción, ¿no? Uh-huh. Un sentimiento de tranquilidad, pero al mismo tiempo prima la responsabilidad que sentimos de cumplir con los compromisos que asumimos ante la población, en primer lugar de Rivera y de la región norte, porque nuestra gestión y el desarrollo de un hospital de alto nivel que hicimos en ese periodo fue tomado como referencia de toda la región norte y ya se comenzaron a desarrollar en aquella época las colaboraciones, los apoyos también a la ciudad de Santana de Livramento. Nosotros vivimos en una ciudad conurbada de 250.000 personas, eso es algo que no se percibe siempre claramente, es el equivalente a la ciudad de Canelones, al departamento de Canelones, mejor dicho, en población, y estamos fragmentados y divididos por normas burocráticas y por una legislación inconclusa que es aprovechada favorablemente a veces por quienes tienen más poder económico y más poder de movilidad y perjudica en general a la población y a los sectores con menos recursos. Esa visión la tuvimos siempre, desde antes de nuestra gestión, la tuvimos en épocas en que podría remontarme a la salida de la democracia en Uruguay, cuando luchábamos por imponer la idea de un sistema nacional integrado de salud que tuviera en cuenta el interior, que viera lo que estaba sucediendo en el interior, que tuviera en cuenta sus fronteras, en fin. Así que después de todos estos años, yo necesito que se entienda que yo no llegué ahora a la política desde un cargo de dirección, un cargo de donde uno se hace conocido en el interior y termina siendo candidato a diputado, a senador o a intendente. Yo llegué
desde el llano y después de 7 años de estar expulsado del hospital y perseguido porque sufrí consecuencias laborales, profesionales y económicas en mi vida, y eso también le ocurrió a todo mi equipo de gestión, a mi administrador, a mi subdirector, que es un médico que muy destacado en su trayectoria académica, que ahora también tuvo un reconocimiento este año al ser electo aquí en la región norte como coordinador del colegio de médicos, y hay todo un plano de reconocimiento que se mantuvo en la gente durante 7 años, ¿te das cuenta? Eso creo que es el fenómeno social y político más significativo de lo que ha significado nuestro volver ahora a ser reconocido y electo diputado. Toriani, ¿en qué quedaron los sumarios que se habían iniciado en su momento? Los sumarios recayeron sobre justamente algunos de los integrantes de mi equipo de gestión, y bueno, cumplieron los alcances que tuvieron fueron de suspensiones y separaciones del cargo y pérdida de salario. A mí en particular no me alcanzó el sumario porque se daba una situación, jurídica particular, porque yo no era funcionario público, era contratado por la Comisión de Apoyo de ACE. Yo pedí que se formara un tribunal que está previsto en el régimen de Comisión de Apoyo para defenderme, y nunca tuve oportunidad de hacerlo. Pero bueno, son cosas de aquella época. Usted, hoy leíamos en la introducción, decía que esto fue una presión, por decirlo de alguna manera, del sistema privado. ¿A qué se refería concretamente? Bueno, en esa época, cuando yo fui cesado, se desató una gran presión que estaba motivada porque estábamos afectando los intereses del sector privado, en el sentido de que nuestra gestión estaba caracterizada por la idea de que el hospital público tenía que ser igual o mejor en su calidad de prestaciones, en sus capacidades, que el sector privado. Desarrollamos un hospital que tenía una plataforma docente, una plataforma académica, que fue la solución inmediata que encontramos para poner en pie un hospital que estaba prácticamente paralizado cuando lo asumimos en 2012. A pesar de 7 años de reforma impulsada por el Frente Amplio, esa reforma a Rivera no había llegado. Y con el apoyo de las cátedras de anestesiología y ginecobstetricia, iniciamos una experiencia que en su origen fue en convenio con las privadas. Establecimos un régimen de trabajo con residentes de anestesia y de ginecobstetricia, que era compartido y pagado en forma colaborativa con el sector privado. De mañana los residentes trabajaban y operaban en el hospital, y de tarde lo hacían en las privadas. Eso fue apoyado de inicio y creado por el profesor grado 5 de anestesiología, Juan Riva, y por el entonces profesor grado 4, Leonel Brioso, que actualmente es el profesor director de la clínica A de ginecobstetricia. Y
por suerte contábamos con algunos médicos especialistas capacitados con trayectoria docente que se estaban radicando por ese motivo aquí. En esa época teníamos un grado 3 de anestesiología, el doctor Gaspar Rivero, y se fueron desarrollando, integrando otras cátedras. Uh-huh. Eso tuvo un desarrollo competitivo con el sector privado, y luego surgieron otras contradicciones como el uso del tomógrafo. El tomógrafo está instalado en una de las privadas y nosotros percibimos que nos estaban cobrando precios mayores que en Montevideo, y que estábamos prisioneros de ese tomógrafo que nos significaba altísimos costos, lo mismo que otras tecnologías, ¿no? Y comenzamos a tratar de impulsar el uso de los dineros públicos del hospital de la mejor manera y beneficiar a los usuarios del sector público y aplicar en profundidad los conceptos que eran impulsados por el Sistema Nacional Integrado de Salud y la reforma de la salud, de una base que estaba recién empezando a desarrollarse realmente en el interior. Ese impulso estuvo basado fundamentalmente durante el gobierno de José Mujica en una política de descentralización hacia el interior y de regionalización. Nuestro director en ese momento de la región norte era el doctor Eduardo Ferracini, y tuvo una dedicación y un desempeño brillante que nos permitió desarrollar todos esos proyectos, inversiones importantes, como el Centro de Referencia de Urología, que era mi especialidad, que es mi especialidad. Claro. Toriani, ¿qué supone que puede mejorar ahora con un gobierno de Yamandú Orsi? Bueno, es que sería la primera vez en todo este tiempo que podemos retomar a ese nivel un hospital, que en este caso nos proponemos que sea un hospital más desarrollado aún, un hospital de alta complejidad, del tercer nivel de asistencial, que está previsto y que tiene algunos hospitales de estas características. Lo es el Hospital Maciel, por ejemplo, y lo es el Hospital Pereira Rosell. Y en realidad sería completar el desarrollo que ya teníamos, que prácticamente nos estábamos acercando a los niveles de producción sanitaria en todos sus aspectos, a las capacidades que tenía acá en el sur el Hospital Maciel. Yamandú tuvo un gesto ahora extraordinario en la víspera del mismo día que cerraba la campaña, ¿no? El jueves anterior a las elecciones, después de haber cerrado la campaña electoral allí en Montevideo, se tomó un avión y se vino para Rivera. En el discurso que impactó aquí en la ciudad y creo que tuvo repercusión nacional, mencionó explícitamente el apoyo al desarrollo de ese proyecto de salud, que es muy ambicioso. Es ambicioso, entre otras cosas, porque pretendemos integrar al SUS, el Sistema Único de Salud de Brasil, que tiene una gran capacidad para financiar de desarrollos de salud, pero no tiene una estructura como tenemos en Uruguay, una experiencia de estructura de salud pública. Ellos no tienen hospitales públicos desarrollados en muchos estados, lo tienen en algunas metrópolis, algunas grandes ciudades, en las proporciones de Brasil, pero aquí, por ejemplo, en la frontera, en el estado de Río Grande do Sul, donde estamos hablando de una población de más de 11 millones de habitantes, ¿no? Claro. Integraríamos esas capacidades y
integraríamos también una experiencia que está impulsando la ministra actual de Salud del gobierno Lula, de un complejo industrial y comercial de la salud, que es un área de producción de medicamentos, de insumos sanitarios, de vacunas, que ya lo están instalando en otros estados de Brasil, y que nos permitiría generar trabajo en la propia frontera, en esta ciudad que mencionaba, que puede ser considerado, debe ser considerado de otra manera, en el sentido de que es una gran población que necesitamos desarrollar socialmente, con protecciones sociales, con posibilidades de generar trabajo y generar riqueza, ¿no? Toriani, ¿usted piensa incorporarse efectivamente a la Diputación o también tiene expectativas de poder ocupar un cargo en la salud pública allí en Rivera? Bueno, como le decía, mi integración a la Diputación está relacionada con primero que nada con cumplir los compromisos, y están en la propia consigna de campaña electoral del presidente Orsi. Ahora es la hora de cumplir, y por lo tanto se está buscando una solución jurídica que parece que es posible para que yo, sin renunciar a la banca, pueda ser designado en un cargo ejecutivo de algún rango, en fin, para hacerme cargo del proyecto de salud pública en Rivera, en la región norte nuestra, y ese posible convenio de salud binacional con Brasil. ¿Cómo es sí, perdón. Así como un diputado o senador habitualmente designado, puede ser designado un ministro o viceministro y ejercer su legislación en un cargo del Poder Ejecutivo. Nosotros, lo que no ha sido prácticamente nunca recurrir a una designación para cargos que dentro de la estructura son de rango inferior, pero esa es nuestra vocación, ese es nuestro compromiso con la gente en Rivera, y lo vamos a cumplir. Eso es lo primero. Si tengo que renunciar a la banca, lo haré. Claro. Lo principal aquí para mí es cumplir con el compromiso de desarrollar esa política de salud. ¿Cuál es la situación en general de la población de Rivera? Con respecto, me refiero no solo al tema salud, sino también lo que es trabajo, vivienda. ¿Cómo está Rivera en estos momentos? Bueno, somos el departamento con los peores índices de pobreza, con los peores índices de desempleo, de trabajo informal, los peores índices de miseria, los peores índices de resultados sanitarios en varios aspectos, algunos que incluso habían sido superados en aquella gestión que se tiene tan destacada que realizamos. Justamente esas son los problemas y las necesidades que no han sido resueltas, y que nos proponemos, y que están en la base de lo que ha sido este triunfo del Frente Amplio en Rivera, ¿no? Aquí hay un ambiente que tendrías que, solo viviéndolo es posible darse cuenta. El Frente Amplio florece en Rivera. ¿Ah, sí? El Frente Amplio no ha parado de crecer en las internas. De junio creció un 35% respecto a las internas de 2019. Volvió a crecer un 35% en la elección del 27 de octubre, respecto a las elecciones de octubre del 19. Y en un mes, entre el 27 de octubre y el balotaje, volvió a crecer 8.000 votos, que representaron
otro 35% de crecimiento. Esa secuencia de votaciones nos ha colocado en una posición incluso de cercana a disputar la intendencia en mayo de 25. Uh-huh. Y te podría decir entonces que estamos con gran entusiasmo, con gran compromiso de cumplir lo que asumimos en esta elección que determinó que fuéramos electos diputados, y eso es lo primerísimo, uh-huh. Y al mismo tiempo mirar ya la perspectiva de las elecciones de mayo del 25. Uh-huh. ¿Y que usted ve que hay posibilidades para el Frente Amplio de pelear la intendencia habitualmente colorada? Bueno, hace 30 años que la intendencia está en manos del Partido Colorado. Sería la primera vez que el Frente Amplio podría acceder a la intendencia. Prácticamente eso es un hecho de un desafío importantísimo, y estamos ubicados a 8.000 votos, digamos, respecto a la coalición, pero la coalición no funciona en Rivera para mayo del 25. Uh-huh. En Rivera estas elecciones han dado algunas muestras de cambios históricos ya, porque por ejemplo el Partido Nacional por primera vez quedó fuera de diputados, perdió la representación parlamentaria en diputados, se recuperó el Frente Amplio, y fíjese que Rivera tenía, por ejemplo, en este periodo de gobierno que está terminando, 2 representantes en ministerios. Uh-huh. Tenía el dirigente ya tan reconocido histórico del Partido Colorado, me refiero a Tabaré Viera, sí, en el Ministerio de Ambiente. Tenía al viceministro Gerardo Amarilla. Mm. Entonces, sin embargo, la intención de cambio en la población es clarísima, y estamos desafiando, creo, en forma muy seria, y va a depender de qué candidatos ponemos en juego, de qué contenido, de qué credibilidad. ¿Se acuerdan cuando en 2005 el Frente parecía que podía ganar y ganó? La primera vez el gobierno nacional. Uh-huh. Esa sensación de que la gente tome la decisión de entregar realmente el gobierno, en este caso departamental, pasa, creo que en gran medida con la convicción de que hay un equipo de gestión, un equipo de gente que va a poder mantener las cosas que funcionan, uh-huh, y en todo caso cumplir compromisos electorales, los cambios que se necesitan, en fin. Hay una franja de la población que siempre tiene simpatía hacia el Frente Amplio, pero que la decisión de entregarle el gobierno, en este caso departamental, pasa por tener un grado de confianza que está basado en qué tipo y qué propuestas de gobierno presentamos. En eso yo quiero, no sé si nos queda tiempo, pero... 1 minuto. Bueno, siempre quiero destacar que estas cosas están relacionadas con el desarrollo de esa campaña de crítica y autocrítica que llegó al interior profundo del país, que encabezó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Sin eso no hubiera sido posible encontrar y los caminos para estos desarrollos en el interior. Creo que el interior marcó un viraje histórico y permitió que el Frente Amplio y el presidente Orsi llegaran al gobierno, y en eso también debo destacar que yo volví a este escenario de política y de hacerme responsable de estas cosas
a partir de conversaciones con el ex senador Charles Carrera, que es oriundo de aquí de Rivera, de Minas de Corrales, que estudió, hizo la escuela y el liceo con gran sacrificio, de un origen humilde de una familia corralense, y que el año pasado comenzó a acercarse y a conversar sobre, reconociendo las malas políticas que había desarrollado el Frente Amplio hacia nuestra gestión en Rivera y a otros problemas que aquí tenemos para resolver. Y yo creo que ese reconocimiento de Charles Carrera está extendido aquí en el departamento de Rivera, y por eso lo quiero mencionar y destacar. Doctor Andrés Toriani, le agradezco muchísimo estos minutos en Info 24. Antes de despedirlo, contarle que voy a compartirle dos mensajes que llegaron aquí de la audiencia. Uno de Álvaro del Pinar, que lo recuerda de la época de la salida de la dictadura, y otro de Daniel desde el Totoral, que también le manda un gran abrazo. Con esos dos saludos y el agradecimiento por estos minutos, nos despedimos. Nos reencontraremos seguramente en otra ocasión, mucho más temprano que tarde. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.